yo creo que es ahí cuando en la siguiente secuencia conoce a Lee, que es Timothée Chalamet, que encuentra a un personaje igual de perdido que ella, ¿no? Y por eso como que se acerca a él juntos buscan algún sentido de sus vidas, ¿no? Porque los dos están súper perdidos, ¿no? Los dos están abandonados por la sociedad y no saben qué hacer con este canibalismo que así nacieron, ¿no? Mm. Sí, Entonces, a mí me parece que ese proceso de cómo ella eventualmente, digo, se topa con este chavo y los subsecuentes eventos que siguen, es un proceso de pues, formación de subjetividad, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el estar en casa con papá y mamá te dan modelos contra los cuales reflejarte y ver si es eso lo que quieres para ti. O sea, quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá, quiero ser lo opuesto a mi papá, quiero ser lo opuesto a mi mamá, pero mínimo tienes un marco referencial. Estar en el vacío es muy extraño, ¿no? Porque estar en el vacío implica, y obviamente nadie está en el vacío, sino que lo que estás es descontextualizado y estás rodeado de ejemplos posibles, potenciales, con los cuales pues, tú estás todo el tiempo comparándote diciendo, soy esto, quiero ser esto, o quiero ser lo contrario a esto que estoy viendo. Y justo lo saludable aquí, el amor surge en el encuentro entre estos dos personajes que se encuentran en una situación similar donde ambos están buscando desarrollar su subjetividad. O sea, ambos están y se encontraron en el camino de irse ellos afirmándose como sujetos, ¿no? En el sentido de, pues esto es lo que queremos hacer. Así es la manera como nosotros vamos a lidiar con nuestro deseo. O sea, si vamos a consumir gente, vamos a poner nuestras reglas, ¿no? De, oye, tenía familia, no te lo comas, ¿no? Porque estás haciendo un daño mayor. O sea, como que ellos mismos quieren, pues están creando sus propios sistemas de valor, por decir así. sí, claro. Y aquí, por ejemplo, aquí encuentran a otros caníbales que los encuentran como en el campo que están en su camioneta y encuentra a estos dos personajes que uno es un caníbal natural, por así decirlo, y otro es un caníbal que le dicen Transcaníbal. que dicen que es un groupie, ¿no? O sea, el cuate dice Sí. es como una especie de Es un groupie. Renfield. Ajá. Y él se... Y ahí ella, bueno, los dos, pero sobre todo ella al principio dice, ok, o sea, tú no elegiste ser eso y lo estás haciendo, y ahí es cuando se escapan de los dos, ¿no? Porque están como rompiendo las reglas morales que entre ellos dos crearon, ¿no? Decir, a ver, nosotros estamos haciendo por necesidad, no por querer, Claro. ¿no? Que ahí lo interesante de esto es que, o sea, me parece que esa escena específicamente, donde ella se topa con un falso caníbal, la idea aquí, o sea, habría que pensarlo de manera deconstruccionista, ¿no? O sea, como las palabras tienen un significado diferencial, diferencial en dos sentidos. La palabra tiene un significado diferencial porque el significado siempre está diferido. O sea, una palabra nunca significa nada por sí sola, sino que la palabra se define con otras palabras, ¿no? Entonces el significado de la palabra siempre está diferido, o sea, siempre está puesto en otro lugar y siempre va corriendo por la cadena. Nunca llegamos a una verdad, sino que la palabra siempre está diferida, el significado de la palabra siempre está diferido a otra palabra. Pero también es diferido en el sentido de que las palabras cobran sentido en diferencia. O sea, un verdadero caníbal es algo en contraste a un falso caníbal, ¿no? Entonces, ¿qué es el caníbal? ¿El que come personas o el que necesita comer personas? ¿Sabes Claro, por qué? claro, claro. Entonces, o sea, ¿qué lo hace legítimo? ¿La necesidad o el acto? ¿No? Entonces, es interesante porque eso los hace reflexionar sobre qué es aquello de su condición que les produce un sentido de esencia y individualidad y subjetividad, ¿no? Y el hecho, imagínate, ¿no? Es como decir, oye, pues yo soy un hombre, pues, y de repente topas a alguien vestido de hombre y dices, pues, ¿qué es aquello que me hace hombre? ¿Cuáles son aquellas actitudes, características y funciones o acciones o condiciones que producen a un hombre real en contra de un hombre falso? Porque si no fuéramos capaces de hacer esa distinción, pues la nomenclatura misma carecería de sentido, ¿no? Y lo bonito de eso es que durante la película vemos cómo incluso su identidad se resiste al fundamentalismo. Porque el poder decir, soy caníbal, Ah, pero no soy caníbal como aquel otro caníbal. ¿Sabes? O sea, ni siquiera mi canibalismo es suficiente para que yo adopte de manera fundamentalista mi dogma sobre un grupo identitario.
O sea, eso es lo que me parece interesante. O sea, soy caníbal, pero no soy cualquier caníbal, ¿no? O sea, la categoría de caníbal no me define. Por más que sea un rasgo Ok, tan ajá. importante y tan fundamental de su personalidad, no los reduce a ser los iguales que todos los otros caníbales, sino simplemente es una característica más que comparten. Y esto es como el problema que pone Zizek sobre la mesa de la sobreidentificación con algún género u orientación O sexual u grupo orientación identitario. dentro de la gama del grupo identitario, ¿no? Que justamente te puedes identificar demasiado y tu libertad se ve como coactada porque ya te definen otras cosas exteriores a ti, ¿no? O algo por ahí va, ¿no? Sí, 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 más o menos por ahí va. O sea, yo creo que la recomendación sería, y obviamente es difícil decir esto, ¿no? Porque me parece que hay etapas donde sí necesitamos sentirnos parte de grupos, Claro. porque durante el proceso de formación de la subjetividad, vamos a decir que tú eres blando todavía en tu definición de ti. Y tu definición de ti constantemente necesita estos marcos de referencia para decir, ah, soy como ellos, o compartimos estos valores, o mi manera de actuar refleja un algo más grande, ¿no? Pero definitivamente la idea es que no te quedes ahí, porque si aquello que te determina en el mundo es la sobreidentificación con esos significantes maestros, pues tú mismo acabas hecho una caricatura de ti. O sea, Claro, lo claro. difícil es esto, la gente que se autonombra, ¿no? O sea, es de, yo soy ciclista, ¿no? Y todo lo que hago, todo lo que gira alrededor de mi vida es el ciclismo, ¿no? Por no decir veganismo o liberalismo o lo que sea, ¿no? O sea, tú cuando te sobreidentificas con un significante maestro, lo que haces es constantemente estar viviendo a la expectativa de cumplir con el reflejo de este molde. Pero lo raro es que más bien lo que deberíamos de ser como sujetos es antifundamentalistas y entender que la subjetividad más bien es un proceso traumático que en contra de nuestra voluntad se va desarrollando durante la vida. Y esas experiencias traumáticas te van constituyendo formativamente y produciendo una subjetividad como resultado, pero no es, es que yo me identifico como militante, ¿no? Entonces, pues déjame, leo todos los libros necesarios no sé, me constituyo solo con esa idea de mí, pues vas a acabar caricaturizado. Claro, y es que yo creo, y aparte cuando terminas sobreidentificado y caricaturizado, como que hay un detenimiento en la vida de que llegue el nuevo deseo, ¿no? Y entonces dejas de hacerle caso a la angustia y uno se queda ahí y podría ser una, podrías caer en una Sí. depresión por Lo, ya no lo, poder avanzar, ¿no? O sea, el lo otro, único que te cambiaría es que no necesariamente llega un nuevo deseo, sino que el objeto causa de deseo cambia, ¿no? Porque ah, ok, el deseo es siempre deseo de sí, o sea, el deseo es deseo de sí mismo, pero el objeto que ponemos como causa el mm, deseo, que sería el pequeño objeto A, ese claro, es el que supuestamente se viste de otras cosas, ¿no? Como una claro, mariposa que se posa en otro lugar, ¿no? Entonces tú claro, claro. resignificas la dirección de tu deseo como otra cosa, pero el deseo siempre es deseo de sí.